Hasi ingo gara eta hasi ongi etorriarekin hasi behar dugu. Ongi etorri beraz, etorri sarien guztioi lehenbizi, eskerrezkun baditudan autoridadeak ongi etorriak izan daitezela. Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, Isabel Sánchez Robles, Bizkaiko Foru Aldundiko gizarte politiketako diputatua, eta Eusko Jaurlaritzako gizarte saileko sailburu orde Lidia Milibia. Publiko artean zaudeten entidade ezberdinetako, hirugarren sektoreko entidade ezberdinetako kide, lankide eta lagunak be ongi etorriak izan zaitezen, Unibertsitate lagunak, ikasle, irakasle eta horri guztiok, eta batez be agintzari eta zabalduzeko lankideak ere, ongi etorriak danok. Eta bereziki, ongi etorria emango nahi nieke hemen gurekin gaurkoan bereziki etorri diren FICE Estaduko elkarteko beste kideei. Queremos dar la bienvenida también a miembros y miembras de la organización FICE del Estado, que viene representada, tenemos esta tarde una asamblea de las 2 o 3 que solemos hacer anualmente y lo vamos a celebrar aquí con motivo de este evento. Están aquí de la Asociación Nazaret de Baleares, Te Acompañamos, Vasija de Castilla-La Mancha de Guadalajara, Plataforma Educativa de Cataluña, IGASES de Galicia, FAIM de Aragón, Camira de Nafarroa, Inserta Andalucía y Nueva Infancia de Valencia también. Con todos ellos compartimos experiencias. Ahora mismo estamos desarrollando una campaña que se denomina Open Indoors y que tiene muchísimo que ver con el tema de hoy, aunque más específicamente de lo que trata es un poquito del tema de la desinstitucionalización de los menores y las menores con medidas de protección. Ongi etorriak beraz, Estatu osotik etorritako beste hirugarren sektoreko entidadeko kideei ere bai. Eta besterik ez, azaltzea minutu erdi baten gizarteratzen hiru honek zer dakarkigun eta zertarako dan. Gizarteratzen dagoeneko danok jakingo duzuen modura, hirugarren edizioan gaude momentu honetan, eta gizarteratzen da agintzari kooperatibak eta zabalduz kooperatibak elkarlanean plazan diren gaiei buruz agertu edo azaldu nahi dugun berrikuntza edo ekarpen berriak edo dugun ezagutza edo gure inguruan dauden esperientzi edo berrikuntza esperientzien berri emotea. Plazara ekartzea arazo sozialak edo sozial arazoa dan guztiari irtenbidea topatu nahian dauden ekimen guztiak. Eta hori da apur bat, hirugarren sektoreko kide garen neurrian, bai agintzarik eta zabalduz, ekarri nahi duguna gizarteretzen honen inguruan. Aurtengo gaia, helduaroko transizio arazo soziala dituzten gazteengan. El tránsito a la vida adulta de los jóvenes en dificultad social. De actualidad total, problema reconocido y sin soluciones definitivas y como es vocación de Agintzari de Zabalduz, pues a través de Gizarteratzen 3 lo que intentamos de alguna manera pues es sacar a la plaza distintas propuestas innovadoras que se hacen en nuestro entorno más próximo y en entornos pues menos próximos, pero que en todo caso pues nos aportan formas distintas de hacer y obviamente pues algo basado en el conocimiento y en la investigación, pues que de alguna manera nos pueda servir también, ¿no? Beraz, besterik ez, autoridadei emango diegu hitza, lehenbizi Juan Mari Aburtok. Eskerrik asko, Mikel, Zailburu ordea, foru diputatua, agintzariko ordezkariok, jaun-andreok, egunun guztioi eta eskerrik asko. Nola ez, gonbidapenagatik eta zuei eskerrik asko baita ere geugaz egoteagatik jardunaldi berezi honetan. Agintzari kooperatibak 4 hamarkadako ibilbide luzea egina du gizarte inklusioaren aldeko jardunean.
Eta gaur, helduok gogoan eta ohan erabili ohi dugun aztergai kezkarria dakarkigu hirugarren gizarteratzen jardunaldi honetara. Helduarorako transizioa arazo sozialak dituzten gazteengan. Buenos días a todos, a todas y un saludo especial a quienes venís de otras partes del Estado. Sin lugar a dudas, la juventud es uno de los grandes capitales humanos que garantiza nuestra supervivencia como sociedad. En nuestro caso, solemos decir que contamos con la juventud mejor preparada y formada de nuestra historia, mujeres y hombres llenos de ganas y de ilusión y con un altísimo nivel académico, que por desgracia muchas veces no encuentran ese espacio que les permite desarrollar su proyecto vital. Y en el extremo más débil de la cadena nos encontramos con otro segmento de población joven, vulnerable, el de esos chicos y chicas en situación de desventaja y dificultad social que asoman a la frontera de la edad adulta con un horizonte nublado de incertidumbres y con una mochila muchas veces demasiado cargada. Desde el primer minuto de mi mandato como alcalde de Bilbao he querido dejar claro que las personas, y cuando decimos las personas nos referimos a todas y cada una de las personas, son el objetivo primero y último de nuestra acción de gobierno y que nuestro avance, en este caso como ciudad, debe producirse con el avance hacia mejores cotas de dignidad y de calidad de vida para toda la ciudadanía, sin que nadie quede atrás. Creo que uno de los grandes problemas que hemos padecido y que aún padecemos es que la economía ha ejercido una supremacía absoluta sobre la política. Recordemos cuando Bill Clinton decía aquel famoso eslogan de «Es la economía, estúpidos», un mensaje que sintetizaba la omnipresencia de la economía y la impotencia de la política. O aquella frase de Margaret Thatcher cuando decía «sociedad, no existe tal cosa». Nosotros creemos en la sociedad, creemos en la comunidad, creemos en la solidaridad de unos seres que se preocupan por otros. Por eso necesitamos una economía que contribuya al desarrollo de las personas. Ahora bien, lo que ocurre es que muchas veces, mientras que en estructuras que han sido mucho más sólidas el esfuerzo era posible, era un valor, porque sabíamos que en el largo plazo tenía su recompensa, que merecía la pena posponer la satisfacción fugaz en nombre de metas mucho más duraderas. En la actualidad, ese esfuerzo no está valorado o priman más unos atajos y otros proyectos vitales más desarrollables en el corto plazo. Era Richard Sennett, gran analista, que decía aquello de que la lógica de nada a largo plazo corroe la confianza, porque significa movilidad, no compromiso y ausencia de sacrificio. Podemos pedir sacrificio y esfuerzo a los jóvenes cuando muchas veces les lanzamos el mensaje de que son prescindibles. La lógica de nada a largo plazo nos lleva a la del Kleenex, a la de usar y tirar. Si solicitamos esfuerzo, tenemos que ofrecer a cambio continuidad. La incorporación juvenil, la incorporación de todas y cada una de las personas en ese momento de tránsito no se puede reducir exclusivamente a la obtención de un empleo, que ya sería mucho, y a su inserción en el mercado de trabajo. No podemos simplificar lo que es un prisma más bien poliédrico de la vida y de la juventud a una sola cara, a un solo elemento. La juventud es tan compleja, contradictoria y múltiple como lo es la propia sociedad. El trabajo humano tiene un rol clave en la constitución de la identidad de la persona. Lo más significativo podría ser su aspecto relacional y su potencial para tejer vínculos. La identidad se forja en la interacción con los demás y en las personas jóvenes esto tiene todavía mucho más sentido. Por eso necesitamos que la economía quede subordinada a la sociedad y a la política, que no constituya en sí misma sino un instrumento de mejora y que los jóvenes y las jóvenes sean protagonistas y partícipes de ese proceso, dueños del proceso. Desde la política, reconociendo las tendencias muchas veces a la dualización de la sociedad y de la economía, tenemos que evitar que los programas de empleo juvenil, de inserción vinculada al empleo, queden anclados en la lógica de la precarización del mercado de trabajo. Frente a la exaltación del triunfo egoísta e insolidario,
y la satisfacción inmediata de deseos efímeros que se obtiene consumiendo, hay que restablecer una ética de la responsabilidad y de la solidaridad. He dicho muchas veces y repito una vez más que sobre la base de un empleo débil es muy difícil constituir una sociedad fuerte. Jardunaldi honetako programa irakurrita argi dago arazo sozialak dituzten gazteen helduarorako transizioa mundu osoko agintariok kezkatzen gaituen gaia dela. Horren arira agintzariren ekimen honek informazioa eta esperientziak partekatzeko aukera erraztuko die hainbat disiplinatako eta hainbat herrialdetako profesionalei. Espero que estas jornadas sean fructíferas, que nos puedan dar algunas claves para avanzar hacia una sociedad mejor, hacia una sociedad diferente, hacia una sociedad donde aquella frase de Todorov que decía que la relación con los demás es una carga de la que merece la pena desembarazarse, no sea una realidad. Y que podamos decir con Pablo Neruda en aquellos versos del Gran Capitán que decía que los pobres, no sé quiénes son los pobres, pero sé que son míos. Eskerrik asko. Isabel Sánchez de Robles. Isabel Sánchez de Robles, gizarte politiketako diputatua. Bueno, barkatu. Zelako guna. Bueno, hasiko gara berriz. Se ha mojado. No se ha emborrachado porque era agua, pero... Pero se ha mojado. Bueno, que tengo buena voz. Bueno, alkate jauna, zailburu ordea, Mikel, honen gainerako kideok, egunon. Egunon guztioi da ongi etorriak, izan zaitezte jardunaldi honetara. Bueno, gaur Paraninfo honetara hurbildu zarien, gizarte arloko profesional zein agente guztiei ere eskerrik asko. Ziur nago, egun honetan, entzun eta partekatuko duzuen informazio eta ezagutza guztia aberazgarria izango dela nerabeekin lan egiten dugunentzako. Bueno, reflexionaba al hilo de esta jornada en lo que respecta a nosotros. Como sabéis, en Euskadi las diputaciones forales somos las entidades públicas de protección. Y así, los servicios sociales y la Diputación, como responsable de la protección a la infancia y la adolescencia, somos esa red, la última red de protección cuando a una persona le falla todo. Le ha fallado el entorno, la familia u otras redes primarias de solidaridad. En realidad, somos ese último eslabón, el último refugio que les queda a esos menores cuyas redes están rotas. Es ese punto desde el que construir o reconstruir algo muy importante, un proyecto de vida. Pero hoy es ahí, precisamente en esos casos extremos, donde toman verdadero sentido palabras como educar o el ineludible componente relacional en los servicios sociales también. A él ha hecho referencia también nuestro alcalde. Si recurrimos a la raíz latina de la palabra educación, encontramos que educar, en su etimología, significa sacar de dentro la luz. Es ese cometido de educadores e instituciones educativas hacer que todas las potencialidades de los educandos salgan a la luz, se desarrollen y den sus frutos en forma de personas íntegras que consigan desarrollar sus proyectos de vida plenamente. Ese es el reto que tenemos, también el que tenéis vosotros, desarrollar la capacidad de esos menores, de esas personas, de construir una vida digna según sus aspiraciones vitales. Y precisamente para responder a ese reto, todos y todas vosotras, a lo largo de esta jornada, estoy segura de que realizaréis aportaciones y contribuciones que impulsarán, sin duda, nuevos modelos socioeducativos y culturales. Y los beneficios que se deriven de este encuentro alcanzarán
a toda la sociedad mediante la intervención con esos y esas jóvenes. Aportaciones sobre la praxis actual, sobre el conocimiento actual, para proyectarnos a cotas superiores de bienestar, de vida buena, de vida buena. Ese es un signo de los tiempos, ¿no? También decía el alcalde, avanzar. Seguimos avanzando y lo hacemos sobre la base anterior, para avanzar, para construir y para mejorar. Lo sabéis mejor que nosotros casi, lo sabéis muy bien quienes trabajáis a diario en la intervención. Trabajáis, bueno, también en los límites del conocimiento, tomando como punto de partida el conocimiento actual, con la ilusión de quien aspira a descubrir la mejora, a descubrir el avance. Es importante, por tanto, no perder la perspectiva, que en ocasiones, como por ejemplo actualmente estamos viviendo, las coyunturas nos hacen perder. No la perdáis porque estamos construyendo entre todos una sociedad mejor, donde las vidas merecen cada vez más ser vividas, afortunadamente y a pesar de todo. Y una reflexión más que no podía evitar compartir con vosotros y vosotras sobre la importancia de la investigación, del análisis de experiencias y modelos innovadores que favorezcan que nuestros jóvenes en dificultad social puedan tener un tránsito a la edad adulta en igualdad de condiciones y con esos refuerzos que puedan garantizar su integración en todos los ámbitos de la vida. Bueno, transfiriéndose además todo ese conocimiento a las políticas públicas, como las que nosotros hacemos, ¿no? Las de servicios sociales. Bueno, creedme, la mejor aportación es la que influye mejorando la calidad de vida de las personas en general. Pero en el caso de los niños, de las niñas y de los adolescentes, como también se ha comentado, tiene un impacto directo en su desarrollo. Los nuevos retos en innovación y los avances sociales a los que nos enfrentamos han de conjugarse de tal manera que además puedan ir adaptándose a cambios culturales y sociales que en el caso, como decía, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, pues tienen un impacto muy importante. Sabemos que el trabajo de todos y todas las personas que habéis acudido a la llamada de Aintzari Zabalduz, a esta tercera jornada, Gizarteratzen, se obtendrán conclusiones de gran utilidad también para la consecución de los objetivos de esta Diputación. Como decía George Bernard Shaw, si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana e intercambiamos las manzanas, entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo una manzana. Pero si tienes una idea y yo tengo una idea e intercambiamos ideas, entonces ambos tendremos dos ideas. Así, al estilo de la famosa frase del poeta irlandés, compartir conocimiento nos hace a todos más sabios y nos hace sobre todo estar mejor preparados. Y en este caso, en la intervención con menores, también con mayores, pero con menores, con personas al fin y al cabo, esto se torna indudablemente en bienestar. Bienestar multiplicado además por el hecho de ser compartido. Esta es la razón de mi presencia en nombre de la Diputación hoy aquí, la de estar junto a vosotros en esta jornada inaugural. No es el conocimiento por el conocimiento, sino el conocimiento por el avance social. Ezagutza, pertsonen eta bizi proiektuen zerbitzura, umeen bizi proiektuen zerbitzura. Horrela, ulertzen dugu gaur hasten duzuen jardunaldi hau. Horrela, ulertu nire presentzia gizarte ekintza departamentaren jarduna horrela bertan zuekin egon nahi izana. Y voy a ir finalizando. Quiero desearos a todos y a todas las participantes en esta jornada que disfrutéis también, que disfrutéis con el conocimiento y las experiencias de las y los profesionales y de los y de las ponentes. Y podéis reflexionar y aprender para ayudarnos también a quienes formamos parte del tránsito de los jóvenes a la vida adulta, a acompañarles en el mismo en parámetros de humanidad y de calidad. Yo creo que esta es la mejor carta de presentación de un territorio, Vizcaya, de un territorio moderno y en constante desarrollo, construido con la colaboración de todos y de todas y que pone, como ha dicho también el alcalde, en el centro de las políticas públicas a las personas. Únicamente para concluir, a los que no sois bilbaínos, ni sois vizcaínos, ni sois vascos, a los que habéis venido a visitarnos, solamente desearos que más allá de aprender y de trabajar mucho a lo largo de la jornada de hoy, pues nos visitéis,
os mezcléis con nosotros, percibáis eso que no se ve y que no se toca, pero que sí se siente cuando se visita Bilbao, cuando se visita Vizcaya, cuando se visita Euskadi. Y que disfrutéis sobre todo lo mejor que tenemos, que somos nosotros, que son nuestras gentes. Así que eskerrik asko, buena jornada y, bueno, a la expectativa de las conclusiones. Agur. Lidia Milibia, Eusko Jaurlaritzako sailburu ordea. Bilboko alkatea, foru diputatua, etorri zareten guztioi, egunon. Mila esker, agintzari eta zabaltzen gizarte ekimeneko kooperatibei gaur eusuekin egoteko aukera eskaintzagaitik. Honelako jardunaldi esker, arazoi aurre egiteko baliabide egokiak eskaini ahal izateko jakintza eta ezagutza zabaltzen da. Izan ere, ezagutza eta berrikuntza oinarriak izanik, agintzari eta zabalduz kooperatibak egoera larrien aurrean laguntza eta baliabide profesionalak garatzeko konpromisoa hartu duzue. Baliabide hauek ezinbestekoak izaten dira familia guztientzat, baina garrantzia berezia izaten dute momentu eta garai jakinetan, eta nola ez, kasu honetan, helduarorako transizioa arazo sozialak dituzten gazteentzat. Mila esker beraz, egiten duzuen lanagaitik. Buenos días, muchas gracias a Agintzari y a Zabalduz por invitarnos a compartir con vosotras y con vosotros todo el caudal de experiencias de las personas especialistas que hoy intervienen en esta jornada. Especialistas en que apoyarnos desde las instituciones para seguir avanzando en el conocimiento de una realidad tan importante y preocupante como es la de esta juventud vulnerable. No partimos hoy de cero, ya que en anteriores ediciones de Gizarteratzen pudimos contrastar la importancia y capacidad de la comunidad como red, como un factor generador de resiliencia y protección para la prevención de situaciones de vulnerabilidad. Según datos de la PRA, encuesta de población en relación con la actividad del Eustat, la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años en Euskadi es del 16,4% en el primer trimestre del 2018. Cuando hablamos de jóvenes en dificultad social, nos estamos refiriendo a un colectivo heterogéneo que tiene en común serias dificultades para normalizar su trayectoria vital, para poder enfrentarse en las debidas condiciones a problemas diversos y poder asumir un papel que les haga sentirse útiles para con quien les rodea y con la sociedad en general. No les descubro nada si les digo que su perspectiva gris y limitada de futuro, la falta absoluta de ilusiones y la inestabilidad que les genera el no poder dedicarse a lo que realmente les gusta, limita, cuando no trunca por completo, las posibilidades de desarrollo de esa etapa vital caracterizada por cambios sustanciales. Gure gazteek ez dute inolako errestasunik euren bizitzetako protagonistak izateko, eta hori desbentaia sozialeko faktore estruktural eta individual ugariengatik gertatzen da, bai eta arrisku jarrera gaitik ere. Hain zuzen ere, nerabezaroan eta gaztaroan jarrera horiek hauskortasun soziokulturalari lotuta daude, eta horren ondorioz aukera gehiago dago osasunerako, biziproiektuerako edo norberaren zein besteen biziraupenerako kaltegarriak izan daitezken egoerak agertu daitezen. Gazteen eskolaratzea ez da beti normalizatua egoten, eta horrek eskola porroterako tasa altuak dakartza. Hori horrela, aipatutako egoera sufritzen duten gazteek ez dute baliabide nahikorik garapen pertsonalerako, eta kiribil korapilatzu batean murgeltzen dira. Populaziorik gazteenerako sektoreak bizi duen errealitatea oso konplexua da. Kontutan hartu behar da baita sektore horrek gizartean eta ekoizpen ereduan duen inkardinazioak bidezaiak daramatzala. Horrek helduen bizimodura iristeko modua balditzatzen du. Hori dela eta, eskerrak eman nahi dizkiet berriro ere Agintzari eta Zabalduz erakundei, esparru honen inguruan ezagutzarekin, berrikuntzarekin eta ikerketarekin duten konpromisoagaitik, eta gure zereginerako funtsezkoa den esperientzi sarea sortzen eta gizarteratzen saiatzagaitik. Izan ere, sare horrek hainbat ziurtasun ematen dizkigu.
Hay quien dice que el concepto de familia está en crisis, que los patrones universales sobre los que se asentaba esta institución están al albur de los nuevos tiempos, las nuevas formas interrelacionales, las nuevas tecnologías, las nuevas y diversas necesidades de cada uno de sus miembros. Todo ello nos lleva a profundos dilemas sociales en los que nos cuestionamos la idoneidad de unos esquemas de relación ancestrales y compartidos en esencia por todas las civilizaciones. A mí me gustaría aportar otra perspectiva, una visión en la que la familia no gire alrededor de su obra, sino que sea esta la que gire alrededor de aquella, la que satisfaga sus necesidades, la que aporte comodidad a la convivencia y soluciones al núcleo familiar. Porque ese es el núcleo de nuestra organización social. Cuando las crisis nos cercenan, el nivel de autonomía que aporta lo material, nos queda el cobijo, el apoyo, el afecto y la comprensión y también la ayuda de lo que es esencial, la familia. Pero también la familia tiene sus problemas. Los lazos y los nexos sufren sus crisis y necesitan aportaciones para resolver sus conflictos. Todas las personas necesitamos claves, elementos que nos ayuden a comprender la situación para poder afrontarla. El programa de esta jornada pretende abordar de un modo preventivo algunas de estas problemáticas y tratar de ofrecer pautas profesionales que a menudo escapan a nuestro conocimiento. Y hay periodos críticos, como la adolescencia, en los que surgen interrogantes y choques emocionales que a veces no sabemos cómo despejar. Son situaciones cotidianas que van socavando la convivencia en la medida en la que la incomprensión, el vértigo de la impotencia va reduciendo nuestros niveles de entendimiento y muchas veces de tolerancia. No sabemos cómo enfrentarnos a lo desconocido. Muchas familias siguen preguntándose qué es lo que han hecho mal. Se refugian en la autoinculpación ante la visión de ese hijo o de esa hija que, por lo que sea, presenta una problemática que requiere de un proceso integral para hacer una transición a la vida adulta lo menos desfavorable y lesiva que sea posible. Todos hacemos muchas cosas mal, pero poco arreglamos insistiendo en la culpabilización. De ahí la importancia de las y los profesionales que hoy nos acompañan y del trabajo de las instituciones competentes que desarrollan una labor encomiable. Para incidir sobre las causas reales de la desventaja es necesario desarrollar políticas integrales dirigidas a las familias, escuela, entorno social y sobre todo a las personas que la padecen. Debemos desarrollar un trabajo que centre sus esfuerzos en el desarrollo de los procesos de transición con garantías de calidad y minimizando los riesgos de ruptura y conflictividad. Pero, sobre todo, hay que poner todas nuestras fuerzas en la prevención y la intervención temprana, ya que son prioritarias. El desarrollo de los factores protectores que promueven la inclusión debe hacerse desde la primera infancia, momento en el que empiezan a acumular las ventajas o desventajas del desarrollo humano. Esto debería formar parte de un amplio, activo y continuado espectro de apoyo. Y debemos contar con los recursos apropiados para tener éxito en el trabajo con las personas más desfavorecidas, siendo necesario adoptar un enfoque más intensivo y longitudinal, enfoques continuos que empiezan en la escuela obligatoria y, si es necesario, se prolongan durante los primeros meses del empleo. Guraso, profesional eta erakundeen artean, derrigorrez egin behar diogu aurre arazo honi. Ez baita ahaztu behar familia askok eta gazteek izugarri sufritzen dutela, eta azken horiek babesa behar dutela helduen bizitzara bidezko eran heltzeko. Mila esker.